calidad de la educación, indicador para el desarrollo de un país. Y ahora estamos con Fausto Romeo. Teníamos tiempo que no hablábamos con él. Él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos y Privados, ANDIEP, coordinador sectorial de Consecomercio. Y vimos una noticia que tenía que ver con no sé si es un ensayo, va a ser una norma, que tiene que ver con llevar a 6 años el bachillerato. Y más allá, bueno, de este plan que queremos confirmar con él, si es un plan piloto en los liceos públicos y privados, porque así decía la noticia, que nos dé un balance, pues ya estamos en vacaciones y que viene de la educación para este próximo año 2023-2024. ¿Cómo está, Fausto? Bienvenido. Hola, siempre un gusto escuchar y hablar con ustedes, indudablemente que sí. Bueno, teniendo en cuenta de que el currículum de Venezuela ya está próximo a cumplir, el currículo de bachillerato próximo a cumplir 40 años, sí. El de primaria 27, el de preescolar 22 años, un currículo cuando se diseña está diseñada para que realmente de acuerdo a la necesidad, a la vocación que se requiere para el país, es un currículo que puede durar 10, 12, máximo 15 años, y bueno, y cuando te hablamos 40 años, bueno, ya es casi que obligatorio hacer ese currículo. Que también, ¿cuánto dura para diseñarse un currículo? Por eso cuando hablamos de 10, 12 o 15 años, es que está en la fase de esa preparación, porque primero viene todo lo que es el estudio, cuáles son la acción, cuál es el plan de requerimiento del país. Cuando estamos hablando de una reactivación económica, bueno, también en eso se requiere de lo que se van a formar los estudiantes. Luego viene una parte de formación pedagógica, que es lo que estamos esperando ahorita, y una fase piloto, que es lo que tú habrás visto por los medios de comunicación, que no es que van a llevar el bachillerato a 6 años, existe el técnico medio, que es aquel que hacen 6 años. O sea, que todavía existe y se está dando en algunos... Existe, sí, claro, exactamente. Sí. Que antes era mucho más popular en la época de mi abuela, ¿no? Muchos salían como técnicos ya directo a trabajar, ¿no? Totalmente, así mismo es. Y existían las escuelas técnicas industriales también, sí, que salían ya con una formación media. Bueno, ahora lo que se quiere es retirar. ¿Qué pasó hasta en los últimos 8, 9, 10 años? Que bueno, llegaba el muchacho y estaba en 4º año y decía, bueno, yo me cambio para una escuela donde son 5 años, me gradúo en 5º año y voy para la universidad, porque el técnico medio no me ofrecía algo que realmente valoraba, porque claro, salía, bueno, en donde yo estudio ahí nada más para estudiar computación o contabilidad, y resulta ser que yo quiero estudiar Derecho, entonces tenía que estar hasta 6º año, graduarme en computación cuando iba a estudiar Derecho, porque realmente lo que se requiere es dar una vocación, una formación vocacional al joven. ¿De dónde ser parte de eso? No va a ser precisamente en el último año, sino desde el primer año. Claro, pero Fausto, hace tiempo que nos están hablando y sacando los dientes en función al cambio de currículum. Te digo sacando los dientes porque mucho se ha hablado de ese cambio de currículum y se ha especulado. Pero hoy nos dices, pues esto lleva una cantidad de años que obviamente toca actualizar. Claro, claro. Porque eso precisamente lleva sus 3 años aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que se va a impartir ahora? La fase piloto, pero no a todos los planteles. 2.000, 2.200, 1.800 planteles entre público y privado. Probablemente la mayor cantidad de esa fase piloto lo llevará el sector público oficial, porque ellos son, o sea, en Venezuela nosotros representamos 18, no llegamos ni siquiera al 20% de todas las instituciones privadas ahora, en este momento. Cosa diferente era en el 2017, que sí llegamos a 30% del sistema educativo de Venezuela. Entonces, cuando se está haciendo esa fase piloto para un 6º año, también va a haber una fase piloto para un bachillerato científico tecnológico, que ese sí va a ser de 5 años. Entonces, hay colegios o escuelas públicas o los colegios privados que van a estar inmersos en esa fase piloto también del bachillerato científico tecnológico, y en la gran mayoría va a estar con el normal, con el que sigue clásico, que va a estar por 1 año. ¿Cuánto es esa fase piloto? 1 año, posiblemente 2. Dependiendo de los resultados. ¿Qué es lo que sí nosotros estamos pidiendo ahorita al Ministerio de Educación? Bueno, que nos vayan mostrando todo el contenido pedagógico de cada una de las materias de la malla curricular. Conocemos la malla curricular, sabemos cuáles son las diferentes cargas horarias que van a haber en cada una de las materias durante todo este proceso piloto, pero también queremos ir conociendo
cuál es la parte pedagógica, el contenido que tiene cada una de las fases de cada una de las materias para uno poderlo conocer. ¿Cuándo inicia esa fase piloto? Y bueno, imagino que aún no se sabe en cuáles son los planteles que se va a desarrollar, pero entiendo que es tanto públicos como privados, o que tú estás diciendo que seguramente en una menor medida porque es que hay un menos porcentaje de planteles. Claro, va a ser en toda Venezuela. Okay. Los 2.000 planteles, por decir una cifra redonda, no se ha informado. En el estado serán 80, pero en el estado Apure serán 10. No Exacto. Se ha informado, sé que el ministerio está categorizando a los privados y a los públicos, y hay algunos que han anunciado, oye, me mandaron a decir que yo voy a pasar a el otro, mira, voy a una fase piloto. No es obligatorio. Lo importante es saber que si hay un colegio privado específicamente que dice, mira, no, yo me voy a mantener con mi bachillerato clásico, es decir, el que venimos arrastrando durante los últimos años, o yo voy a voy a pasar a una fase piloto al bachillerato científico tecnológico, bueno, entonces ese es el que va a desarrollarse de esa manera. Habrá una metodología de la enseñanza para ellos, una fase que están en estudio aún, que es lo lamentable. ¿Por cuándo comienza? Debería comenzar el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, tal como lo dice el reglamento de la Ley Orgánica de Educación. Entonces, esto es para este año escolar. Lo que pasa es que exacto, claro, pero claro. Fíjate, si estamos hablando de planteles privados, normalmente uno cuando paga y ya sabe cuál es qué es lo que vas a recibir de retorno. Entonces muchas personas quizás ya inscribieron en este mes de julio, ya estamos en vacaciones, y los que no lo van a hacer en septiembre, pero nos encantaría saber pues si el colegio fue seleccionado o no. Eso, comparto totalmente tu inquietud. Es algo que nosotros ya se lo hemos manifestado al Ministerio de Educación. Díganos cuáles son los privados que vamos a estar en esto para de tal manera prepararnos. Creo que ya a esta altura, siendo 8 de agosto, dando ya el 90% de los planteles ya en vacaciones, aunque se incorporen el 6, 7, 8 de septiembre, los profesores siempre se van a requerir 2 semanas como mínimo para la fase de formación para estos maestros, la formación de evaluación, la forma de todo lo que es el contenido que va a haber en cada y la materia. Contratación de personal quizás, ¿no? Y la necesidad, exactamente, porque a lo mejor yo puedo ir a trabajar con el profesor de física, con los 2 profesores de física me da suficiente para trabajar todo lo que requiero. Pero resulta ser que yo viendo ahora necesito 3 y tengo que salir a contratar. Creo que va a ser que la mayoría de los colegios se van a mantener con el bachillerato clásico para darle una denominación. O sea, el que se ha venido viendo durante todo este tiempo, serán muy contados el privado que osadamente quiero hacerlo. Sí hay mucho entusiasmo. Lo que sí te puedo decir que todos los privados que se ha visitado, yo estoy desde el mes de octubre recorriendo gran parte del país, visitando las diferentes sedes de ANDIEP, y todos tienen entusiasmo, interés en que se hagan esos cambios. Pero si no tenemos la información completa, va a ser bastante difícil que se entusiasme para este nuevo año escolar. ¿Y cómo lo ves? Porque hablas del entusiasmo, ¿no? En Estados Unidos los muchachos en bachillerato se gradúan en el 6º año. Hay 6º grado en primaria, no es raro que pueda haber 6º año en bachillerato. Pero ¿cuál es la evaluación de ANDIEP en este sentido? ¿Lo ves necesario el cambio importante? Es necesario hacer el cambio del currículo. Eso sí es una necesidad, porque hasta los momentos, ¿qué hacen los muchachos? Y te puedo poner el ejemplo. Cada vez que visito un colegio, visito un 5º año, en marzo, en abril, y le pregunto, ¿qué quieres estudiar tú ahorita que vas para la universidad? No sé. Bueno, esta noche le pregunto a mi papá, oye, mira, mi mamá me dijo que estudié Derecho porque eso da bastante real. Entonces no tiene una verdad. Y esos son los jóvenes. Estadísticamente tenemos que siempre en todos los años un 10-12% de los estudiantes no se inscriben en el Sistema Nacional de Registro, la OPSU, lo que conocíamos como la OPSU. Otro 15% abandona en los 2 primeros semestres, y luego a lo largo de la carrera, en 2 años, siempre hay un 20-25% que abandona. ¿Por qué? Porque no hay una vocación del joven. Y la vocación, vuelvo y repito, no tiene que nacer en el 5º año de bachillerato, tiene que nacer desde primer año. Que con este planteamiento que nos han presentado hasta los momentos, cosa que vemos con bastante entusiasmo, donde hay 9 especialidades y 45, 50 menciones. Por ejemplo, hay una especialidad que es salud.
Bueno, pero salud no solamente es ser medicina, porque también la parte farmacéutica, la parte de laboratorio, inclusive la parte de petróleo, cuando estamos hablando de un país, sobre todo en el caso de ustedes que están allí, que vaya una industria petrolera, todo el estado Anzoátegui, bueno, se van a requerir no solamente que vengan las industrias internacionales para reactivarlo, se requiere mucha mano de obra calificada y que los jóvenes puedan impulsar. Fausto, te dejo esta ventanita abierta para que sigamos conversando y hacerle seguimiento a esto, porque la gente está ávida, no solamente la gente, los que inscriben, sino también los padres y representantes, sino también las instituciones que deben organizarse. Así que muchísimas gracias. Era Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos y Privados ANDIEP y coordinador sectorial de Concecomercio. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.